Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Ferrari y yo hoy les voy a hablar de Michel Sodaro. Michel Sodaro tiene un libro muy interesante que se llama Política y Ciencia Política. Y ustedes tienen para leer el primer capítulo que trata sobre los grandes temas de la política. Al igual que Vallés, Sodaro nos comienza el texto indicándonos qué tenemos que entender por política o qué es la política. Una de las cosas que nos dice Sodaro es que es problemático definir qué es la política, porque resulta muy difícil acotarla. Tiene contornos difusos y múltiples y en realidad es una realidad muy cercana. Por eso va a optar por una definición. ¿Cómo va a definir a la política? Como el proceso por el cual las comunidades persiguen objetivos colectivos y abordan sus conflictos en el marco de una estructura de reglas, procedimientos e instituciones con el objeto de alcanzar soluciones y adoptar decisiones aplicables por la autoridad estatal. Esta definición nos plantea varias palabras claves. ¿Cuáles son esas palabras claves? Bueno, una de ellas es proceso. ¿Por qué? Pues decimos que la política como el proceso por el cual las comunidades. En realidad pensamos a la política como un proceso porque en realidad es una secuencia continuada de acontecimientos y de interacciones que se dan entre varios actores, ciudadanos, organizaciones, gobiernos. Pero también otra palabra clave es comunidad. Estamos pensando en un conjunto de individuos que interactúan. Y dijimos que tiene que ver con el proceso por el cual las comunidades persiguen sus objetivos colectivos. ¿Cuáles son los objetivos más elementales que persigue cualquier comunidad? Bueno, seguridad física, bienestar material. Pero más allá de estos dos grandes objetivos, existe una lista extensa de objetivos que los gobiernos van a querer alcanzar. Bienestar social, seguridad, bueno, seguridad ya lo habíamos mencionado, libertad individual, por ejemplo. Pero uno de los problemas es que, aunque exista consenso sobre los objetivos, lo que nos puede pasar es que nos encontremos con conflictos en la manera de alcanzar esos objetivos. Los conflictos que pueden darse, pueden ser conflictos muy suaves, que se resuelven en forma pacífica a través de alguna negociación o algún pacto, o pueden dar lugar a conflictos violentos, que generalmente estallan en sangrientas manifestaciones. La última palabra clave tiene que ver con el Estado. Cuando hablamos, por ejemplo, de la autoridad estatal o del Estado, esto es central en la definición, porque decimos que el Estado tiene autoridad. ¿Esto qué significa que el Estado tenga autoridad? En la medida en que el Estado, a través de sus poderes, del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial, hacen las leyes, ejecutan esas leyes y controlan la legalidad de la ejecución de las leyes. Siempre hacemos, en política, siempre hacemos referencia al Estado. Son estas instituciones, o esto que Sodaro les pone en la definición, en el marco de una estructura de reglas e instituciones, son estas instituciones las que adoptan las decisiones sobre los objetivos de la comunidad. Y son también estas instituciones a las cuales recurrimos como ciudadanos para buscar decisiones vinculantes para tratar nuestros conflictos. Entonces, uno de los temas centrales de la ciencia política va a tener que ver con cómo se organiza el Estado, cómo establece sus relaciones con la comunidad, cómo puede entrar en crisis. Son temas centrales para la ciencia política. La búsqueda de una respuesta a estas preguntas, a cómo se organiza el Estado, cómo establece sus relaciones con la comunidad, nos conduce a un concepto. ¿Cuál es el concepto? El concepto de régimen político. Generalmente podemos definir al régimen político como reglas de juego. Y cuando hablamos de régimen político, hablamos generalmente de dos grandes regímenes políticos, democracia y dictadura. ¿En qué se diferencian democracia y dictadura? Y, por ejemplo, en una democracia los ciudadanos tienen derecho a determinar quiénes los van a gobernar, pero al mismo tiempo tienen derecho a ser responsables a sus gobernantes por las acciones que estos lleven adelante.
En otras palabras, las democracias imponen límites al poder del Estado y garantizan los derechos y las libertades de los ciudadanos. En los regímenes dictatoriales, el Estado se sitúa por encima de sus ciudadanos y además suprimen o reprimen cualquier resistencia de la sociedad. A lo largo de la historia hubo distintos tipos de dictaduras. Es más, nosotros más adelante, cuando lleguemos al final de la materia, vamos a ver un texto que habla sobre los diferentes regímenes autoritarios y cómo podemos diferenciar una dictadura de un totalitarismo, por ejemplo. Pero aunque, y volviendo a nuestro tema, ¿en qué se diferencian democracia y dictadura? Aunque democracia y dictadura son considerados generalmente como opuestos, hay distintos elementos propios de la democracia y propios de la dictadura que pueden combinarse en la realidad. Eso implica que generalmente hablemos de grados de democracia y de grados de dictadura. Y muchísimos países tienen regímenes mixtos o regímenes híbridos. Por ejemplo, dictaduras que con restricciones permiten que funcionen algunas instituciones democráticas, como por ejemplo los partidos políticos o que realizan elecciones. Esas instituciones democráticas o, por ejemplo, realizar las elecciones pueden darse debido a presiones internacionales o porque los líderes autoritarios han permitido que existan los partidos políticos para canalizar el descontento y para tratar de cooptar a la oposición. Generalmente, para hablar de dictadura y democracia y los grados de dictadura y democracia, se los piensa como un continuum, con grados entre ambos extremos. En otras palabras, esos distintos grados nos hablan de la coexistencia entre aspectos democráticos y aspectos dictatoriales. Y en realidad, eso no es una rareza. La distinción entre qué es democracia y qué es dictadura no siempre es tan sencilla, tan clara y tan precisa. Pero ya sea que hablemos de regímenes o de gobiernos democráticos, semidemocráticos o dictatoriales, son ellos los que ostentan el poder del Estado para tomar decisiones y para resolver o manejar los conflictos. Entonces, una de las preguntas centrales de la ciencia política es cómo hacen estos regímenes para elegir los objetivos y para manejar el conflicto. Y generalmente en las democracias, el mecanismo para determinar cuáles son los objetivos de una comunidad se da a través de la libre expresión de la opinión pública y la libre actuación de los partidos y las organizaciones no gubernamentales o los grupos de interés. Por el contrario, en una dictadura, los objetivos se eligen sin estar obligados a tener en cuenta la opinión pública o los grupos de interés. Un objetivo que tienen tanto una dictadura como una democracia es desactivar los conflictos que se pueden dar dentro de una comunidad. Pero es muy diferente cómo democracia y dictadura abordan esos conflictos. Mientras que las democracias abordan los conflictos en forma abierta y rinden cuentas a la ciudadanía, generalmente las dictaduras abordan los conflictos de manera encubierta y no brindan información a la ciudadanía. A su vez, nosotros dijimos que nosotros dijimos que la política es un proceso que tiene lugar dentro de una estructura de reglas y procedimientos. Ese proceso político tiene lugar mediante la negociación y la coerción. La negociación tiene que ver con los acuerdos y los compromisos que se pueden dar entre individuos y grupos que se intercambian entre sí y acercan posiciones. La coerción tiene que ver con el uso de la fuerza. Tanto las democracias como las dictaduras van a utilizar la negociación y la coerción. Las democracias van a privilegiar la negociación, aunque a veces utilizan la coerción. Piensen, por ejemplo, que la ley justamente se basa el cumplimiento de la ley se basa en el uso de la fuerza. Tribunales, policía y sistema penal tienen que ver con la coerción. Por el contrario,
Las dictaduras en realidad descansan en gran medida en la coerción. Generalmente cuando hablamos de dictaduras hablamos de policía secreta, de ejército. ¿Y por qué utilizan la coerción? Para mantener controlada a la población. Pero a veces también utilizan la negociación, un acuerdo intraélite, por ejemplo. Democracia y dictadura también difieren en el uso de ciertos mecanismos institucionales propios del proceso político. Acá estamos hablando de los partidos políticos y las ONGs. En las democracias, el papel principal de los partidos consiste en formular propuestas que reflejen las demandas de los ciudadanos y en presentar a los candidatos para los cargos públicos. En otras palabras, cuando hablamos de los partidos políticos, hablamos de aquellos organismos que se encargan de facilitar la participación política. Pero también, por ejemplo, los grupos de interés en una democracia pueden expresar libremente sus preferencias. En otras palabras, la democracia genera el terreno fértil para que proliferen los distintos grupos sociales. En las dictaduras, por el contrario, tienden a utilizar los partidos y los grupos de interés como instrumentos de dominación del pueblo. Por lo tanto, otro de los temas que tienen que ver con ese proceso político va a tener que ver con la participación política. La participación política es uno de los grandes temas de la ciencia política. Es más, nuestra segunda unidad tiene que ver con participación política. ¿De qué hablamos cuando hablamos de participación política? ¿Cómo estudia la ciencia política la participación política? Por ejemplo, el estudio o los estudios sobre el voto o el comportamiento de las élites. Son ejemplos de temas que tienen que ver con participación política. Cómo los ciudadanos se organizan para la acción colectiva, cómo los ciudadanos se organizan o los trabajadores se organizan para una huelga. Bueno, eso tiene que ver con participación política. Pero además, la ciencia política también estudia cuáles son las actitudes que tienen los ciudadanos hacia el gobierno. Hablamos de, por ejemplo, estudios que tienen que ver con el índice de confianza en el gobierno, cómo es la tolerancia a las diferencias o las diferentes opiniones. Generalmente, cuando hablamos de las actitudes ampliamente compartidas hacia la política, estamos entrando en otro tema que es el tema de la cultura política. Pero ¿qué tipo de conflictos suelen enfrentar a ciudadanos y gobiernos? ¿Cómo son abordados por las democracias y por las dictaduras esos tipos de conflictos políticos? Sodaro nos va a decir que existen 5 tipos potenciales de conflicto político: los conflictos por el poder, los conflictos acerca de los recursos, los conflictos que están originados en características sociodemográficas y culturales, sobre todo aquellas características que terminan generando una identidad en los individuos, los conflictos que van a ser o que fueron a lo largo de la historia uno de los conflictos más sangrientos que pueden enfrentar a las comunidades, que tienen que ver los conflictos por las ideas o por las ideologías, y los conflictos que generalmente tienen como fuente a los valores. Empecemos con las dos fuentes potenciales de conflictos, que son el poder y los recursos. Cuando hablamos de poder, hablamos del dominio de unos sobre otros. En otras palabras, hablamos de amos y esclavos, aristócratas y plebeyos, burgueses sobre proletarios, etc. Generalmente es una situación de imposición si un grupo dentro de la comunidad obtiene el control del aparato del Estado. En una democracia lo que busca en realidad es, si no hay ningún grupo que obtenga el control, puede darse una situación de equilibrio. Dominación e influencia son dos formas de poder político. En las democracias el poder se ejerce predominantemente en la forma de influencia. En las dictaduras, a través de la dominación. Pero siempre que hablemos de política, hablamos de una lucha por el poder, por quién controla el Estado. Los conflictos también pueden darse por los recursos.
y la lucha política puede darse por los recursos. ¿De qué tipo de recursos? Pueden ser recursos naturales o pueden ser recursos económicos. Cuando hablamos sobre todo de los recursos económicos, hablamos, por ejemplo, de cómo asigna el Estado los recursos económicos. En otras palabras, cuántos recursos le destina a educación, cuántos recursos les destina a salud. Y cuando hablamos de cómo asigna esos recursos, hablamos de la asignación de funciones. ¿Qué funciones cumple el Estado? ¿Qué funciones debería cumplir el Estado? Generalmente las democracias tienden a conceder mayor libertad de empresa, pero tienen intervención sobre la economía. Las dictaduras, por el contrario, tienden a restringir la libertad de empresas y tienden a controlar la economía. Pero hay muchos tipos de dictaduras. Características sociodemográficas, étnicas y culturales. Una de las primeras cosas que tenemos que mencionar es que todos tenemos características que nos identifican socialmente. La clase, la etnia, la religión, el sexo o la edad. A partir de esos rasgos se construyen identidades. Cada individuo puede sentirse afín con una o con más identidades colectivas, y la conciencia de su pertenencia puede influir sobre su comportamiento político. Y acá una pequeña aclaración. No necesariamente estas características generan identidad, pero en la medida en que estas características generen identidades, pueden afectar nuestro comportamiento político. ¿Qué pasa si afecta nuestro comportamiento político? Lo que puede darse es que se conviertan en fuente de conflicto político. La sociología política es la que estudia las relaciones entre las características de los individuos y su comportamiento político, o cómo se distribuye el poder dentro de los distintos grupos. En un momento en el que las autoridades estatales legislan para satisfacer las demandas de unos sobre otros, esos conflictos de identidad se convierten en conflictos políticos. ¿Quién tiene poder o recursos, pero que tienen que ver con poder y con recursos, pero que también tienen que ver con dignidad y respeto? A diferencia de los conflictos que hablábamos antes, los conflictos acerca de los recursos, este tipo de conflictos son llamados conflictos categóricos. Y porque son conflictos que tienen que ver con la identidad. Y los conflictos sobre los recursos generalmente son llamados conflictos distributivos, que tienen que ver con cómo repartir o distribuir los recursos. ¿Cómo abordan las democracias estos tipos de conflictos? Generalmente a través de la negociación, la competencia electoral, el derecho de las organizaciones o el derecho de los individuos a organizarse. ¿Qué logran a través de estos mecanismos? Logran reducir las tensiones sociales y a generar cooperación sobre la base de la tolerancia. Aunque a veces no lo logren, y tenemos en estos días el caso de Estados Unidos y se genere discriminación. Para entender cómo la ciencia política aborda las características sociodemográficas y socioculturales, Sodaro va a analizar las diferentes características. Van a hablar de clase, de etnia, de religión, de sexo y género y de edad. Cuando hablamos de clase, perdón, pensé que les había puesto otra cosa, pero no. Cuando hablamos de clase, hablamos, por ejemplo, de la posición del individuo en la sociedad. Generalmente los individuos pueden construir su identidad socioeconómica. Cuando hablamos de cómo se divide socioeconómicamente una sociedad, estamos hablando de lo que se llama la estructura social o la estratificación social. Generalmente podemos definir a las clases sociales o las clases socioeconómicas en términos subjetivos y en términos objetivos. En términos subjetivos, en realidad lo pensamos en términos o ligado a la idea de identidad. Cuando nos sentimos de clase media, cuando nos sentimos de clase baja. Esto tiene que ver con nuestra identidad. En términos objetivos, cuando definimos una clase socioeconómica, lo utilizamos o lo definimos a través de indicadores, de medidas cuantitativas.
Y hablamos, por ejemplo, de la línea de ingreso o del coeficiente de Gini. Es decir, en democracia, la clase es uno de los elementos predictores o explicativos del voto. Por ejemplo, en nuestro país, los sectores populares tienden a votar al peronismo. Y generalmente, y por eso les puse acá clase media, ¿por qué es importante entender estas características sociodemográficas? Porque la democracia generalmente está asociada a la existencia de una nutrida clase media. Otra característica sociodemográfica que puede generar identidad es la etnia, que es una característica social que está basada en una supuesta ascendencia biológica común en un pasado. Generalmente la etnia se enlaza con la raza, que dio lugar a una ideología que fue el racismo y la superioridad de ciertos grupos étnicos sobre otros. Pero además tiene que ver con factores culturales, con la vestimenta, con la comida, con las costumbres. La identidad étnica está construida en términos sociales. La religión también tiene que ver con una adscripción ideológica que puede adquirir influencia en el comportamiento político. Y género, en realidad, todas las características biológicas tienen que ver si somos hombres o somos mujeres. El género hace referencia a, en realidad, diferencias culturales entre hombres y mujeres. Cada uno puede o no identificarse con el rol de género que la sociedad le asigna. Y esto puede llevar a discriminación. Todos tenemos una identidad de género subjetiva que puede coincidir o no con nuestro sexo. Generalmente las mujeres han desarrollado una identidad, no, las mujeres hemos desarrollado una identidad feminista, y esto dio lugar a conflictos políticos, por ejemplo en el siglo IX, por el derecho al voto, por aquellos grupos que eran llamados las sufragistas, y además del derecho al voto, por la igualdad económica. Este conflicto político vuelve a aparecer en la década del 70, en el 70, para discutir sobre la discriminación laboral y el acoso sexual. La otra característica tiene que ver con la edad. La identidad generacional en realidad es una construcción subjetiva. Y, por ejemplo, hay estudios que analizan el papel destacado que tiene en la vida política. Por ejemplo, el papel de los jóvenes en la primavera árabe. Las personas de distinta edad suelen tener comportamientos políticos diferentes. Por ejemplo, se sostiene que los jóvenes tienden a apoyar a gobiernos o a posturas más de izquierda, y que los adultos tienden a apoyar a posturas más conservadoras. Sin embargo, cuando hablamos de los conflictos que pueden darse dentro de las sociedades, nos encontramos con un problema que tienen las sociedades en la actualidad, que tenemos nosotros en nuestro país y que tienen, por ejemplo, en Europa, que está asociado, por ejemplo, que está asociado a la baja tasa de natalidad y al envejecimiento de la población. Y que eso genera inconvenientes en los sistemas de pensiones, o como lo llamamos nosotros, el sistema jubilatorio. Todas estas características, y vuelvo a repetir algo que ya les dije, pero que quiero ser redundante porque es importante. Todas estas características sociodemográficas, étnicas y culturales, en realidad, lo que hacen es distinguir a los ciudadanos. Pero solo algunas de ellas se convierten en fuente de identidad. Y en la medida en que se conviertan en fuente de identidad, influye en nuestro comportamiento político. ¿Y qué puede pasar? Puede ser que nos encontremos con sociedades que tengan divisiones sociales cruzadas o divisiones sociales polarizadoras. Cuando hablamos de una división social cruzada, cuando los factores que caracterizan a una persona, las identidades que caracterizan a una persona, tienden a empujar a esa persona en direcciones políticas distintas. Cuando hablamos de una fractura o una división social polarizada, cuando los factores que caracterizan a una persona tienden a empujar, o las identidades que caracterizan a una persona tienden a empujar a esa persona en una única dirección. Generalmente las
fracturas o divisiones sociales polarizadas son las que dan lugar a conflictos políticos muy graves, en algunos casos a guerras civiles. Y nos quedan los dos últimos tipos de fuentes potenciales de conflictos, que tienen que ver con las ideas y con los valores. Lo que nos dice Sodaro es: algunos de los conflictos más encarnizados de la historia se han debido a las ideas políticas. Y a las ideas políticas, y eso se relaciona con las ideologías. Cuando hablamos de una ideología, cuando hablamos de un conjunto coherente de ideas y orientaciones que definen cómo debe ser la relación, por ejemplo, entre Estado y sociedad. Hay ideologías que se orientan a la democracia. La ideología liberal, que tiene que ver con la libertad individual, o la socialdemócrata, que en realidad tiene que ver con el bienestar colectivo. Las democracias generalmente buscan un equilibrio entre las dos. Hay otros tipos de ideologías: el socialismo, el fascismo o el feminismo. El socialismo está basado en las ideas de Marx, que justamente parte de una crítica al capitalismo y a la explotación del hombre por el hombre. Marx sostenía que cuando llegáramos al comunismo no iba a haber necesidad de Estado. Sin embargo, el socialismo en sus expresiones prácticas, por ejemplo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tuvo un Estado omnipresente. El fascismo está asociado a la supremacía de un pueblo por sobre los demás, a un nacionalismo agresivo. Y tiene que ver con los gobiernos de Hitler y de Mussolini. El feminismo se conoce por su reivindicación: lo personal es político. Y lo que busca denunciar es la invisibilidad de las mujeres en política. En realidad denuncian que las mujeres quedan relegadas a lo privado y a lo doméstico, a lo no productivo, y que eso es considerado natural. Y sostienen que en realidad el Estado no es neutral y que las leyes tienen un impacto diferente sobre hombres y mujeres. Las ideologías también pueden catalogarse como ideologías de izquierda o ideologías de derecha. Eso tiene que ver con la Revolución Francesa y en 1792, con la Convención, los revolucionarios que buscaban reemplazar a la monarquía se ubicaron a la izquierda del presidente. Los que querían conservar la monarquía a la derecha del presidente, y en el medio estaban los moderados. El otro y el último tipo de potencial de conflicto puede venir por los valores. Los valores son principios o ideales de índole moral que tenemos todos los ciudadanos y a las que tratamos de ajustar nuestros comportamientos: libertad, justicia, igualdad, orden. Algunos valores tienden a promover la democracia y otros no. Generalmente la diferencia se da entre libertad versus orden. Bueno, con esto estamos terminando el texto de Sodaro. Espero haber sido clara. Cualquier duda, no dejen de contactarnos.